¿Qué tal amigos? Mi nombre es Javier Camacho, bienvenidos nuevamente al canal. En el video de hoy vamos a estar analizando los comentarios de varios videos, pero comparando específicamente a Javier Jiménez con Jesús Manuel. La razón por la cual escogí este tema para este video es que ayer obviamente fue mi cumpleaños y estuve en televisión, pero también estaba pasando algo interesante en Puerto Rico y es que Jesús Manuel y Javier Jiménez fueron los únicos candidatos que dieron cara al pueblo, ya que conocemos lo que está pasando con Dalmau, pero sabemos que Jennifer González se está escondiendo porque tiene miedo a debatir, porque sabemos que a estas alturas cualquier error se paga caro. Por tal razón, hoy vamos a estar utilizando la inteligencia artificial para analizar directamente unos videos que vienen de Mikey Backstage, el Tony y Voces del Cambio. También vamos a estar analizando el cara a cara que hizo jugando pelota dura y dos videos de Telemundo. La razón por la cual estoy escogiendo estos videos es porque le hemos dado bien duro a el canal de Molusco. Por cierto, lo conocí ayer y le enseñé el video y se quedó como que. Pero volviendo al tema, estoy escogiendo estos canales en particular para coger otro tipo de población. Para que usted tenga una idea, en esta población de Telemundo, personas mayores, bastante estadistas, mezclados con liberales, y tenemos también una población directamente jugando pelota dura que es diferente al de Telemundo, pero Voces del Cambio curiosamente es una población bien joven y atrae a muchos jóvenes y me interesa saber el pensamiento de esa población. En términos del Tony, honestamente solamente he escuchado su nombre de 1000 en 100. Desconozco qué tipo de población es, pero es interesante porque es de los pocos youtubers allá afuera que han sentado a Javier Jiménez con Jesús Manuel. Por ende, para poder darle a este video un toque justo, solamente estoy escogiendo canales de YouTube fuera de Molusco que han hablado con ambos candidatos. Por ende, la población termina siendo casi similar. También en este video vas a aprender un poco de cómo se crean los agentes de ChatGPT. Hay una diferencia de hablar directamente con ChatGPT y hay una diferencia entre tener un agente. Así que al final del video no solamente vas a tener una idea más clara de cómo ChatGPT funciona en ese formato, pero también vas a tener una idea más clara de qué piensa la población con relación a estos dos candidatos, que a mi entender ahora mismo es la verdadera contienda de las elecciones de Puerto Rico. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, y recuerda que si estás buscando a alguien que te ayude a integrar la inteligencia artificial con el negocio o quieres que alguien vaya y dé una charla en tu lugar de trabajo, cuenta conmigo, mi información va a estar en la descripción. Yo estoy dando charlas directamente ya sea a empresas con varios empleados que quieren integrar esto, las diferentes herramientas que tienen para llevar el día a día, para mejorar la atención al cliente, mejorar la calidad del servicio y producto, o incluso para mejorar tu día a día a nivel personal. O si eres dueño de negocio y estás buscando a alguien quien te ayude a integrar la inteligencia artificial, cuenta conmigo. Mi email va a estar directamente en la descripción y también la página web de afivox.com. Seguimos con el video. Para poder llevar a cabo el análisis del video de hoy, estamos incorporando, como les mencioné ya, lo que viene siendo un GPT o un agente de inteligencia artificial. Al final del video está el tutorial completo, lo dejé en esa parte para que usted vaya directamente, lo vea, lo analice y aprenda cómo crearlo, pero ya el analista de sentimientos está creado y él tiene una sola función. Él recibe el análisis ya en un archivo de texto y te da automáticamente su opinión. Así que lo vamos a poner a prueba rapidito para no perder tiempo. Vamos a comenzar primero con Javier Jiménez, ya que lo tengo aquí directamente, y comenzamos con el podcast de Voces del Cambio. Nosotros vamos simplemente a dárselo. Lo único que le voy a estar diciendo es el candidato de Javier Jiménez. Y ya él automáticamente va a estar leyendo el archivo, me va a dar un resumen de lo que hay dentro del archivo y me va a dar una idea de cuántos comentarios son positivos versus negativos. En términos del sentimiento de ese podcast, el cual lo voy a traer aquí rapidito para que usted sepa de cuál estoy hablando, es este podcast que usted ve, déjame cambiar la cámara, que es un podcast de gente joven. Está interesante porque ellos, a pesar de que no tienen tantos suscriptores, sí están llegando a mucha gente, mucha población. Y en términos de lo que opinan, es importante porque ellos son una población que es emergente, es decir, dentro de los próximos 5, 10, 15 años, ellos van a estar en la posición que estamos tú y yo ahora, dado que la mayoría de las personas que están en mi canal son de 35 a 65 años o más. En términos de cuál es el sentimiento de ellos, dice que en los comentarios analizados sobre Javier Jiménez predomina un tono
positivo. La mayoría de los seguidores elogian su experiencia administrativa, con algunos señalando su éxito en el municipio de San Sebastián y por ahí sigue. En cuestión de cuántos negativos versus positivos, tiene 106 comentarios positivos versus 14 negativos. Ahora vamos a volver a abrir un chat nuevo. Vamos a buscar el agente que está aquí a la izquierda, que es el analista de sentimientos, y ahora vamos a buscar voces del cambio, pero de Jesús Manuel. Ahora le voy a decir candidato Jesús Manuel. A ver. En términos de Jesús Manuel, dice, los comentarios analizados de Jesús Manuel muestran un tono predominantemente positivo. Dice que muchos usuarios destacan su integridad, honestidad y capacidad como candidato, con comentarios frecuentes que lo consideran la mejor opción. No obstante, en términos de los comentarios, 12 son positivos y 6 negativos. Cabe mencionar que dentro de esos videos pueden haber muchos comentarios. Incluso en el video de Jesús Manuel, si nosotros lo vamos a ver, en ese de Jesús Manuel, que es de Voces del Cambio, tiene aproximadamente 73 comentarios. No necesariamente todos los comentarios son referentes a Jesús Manuel. Casi siempre pueden ser a favor de simplemente el podcast. Ahora que tengo dos GPT o agentes de inteligencia artificial llamados análisis de sentimientos abiertos, uno para cada uno de los candidatos, lo que vamos a hacer es seguir dándole archivos nuevos sin pedirle nada. Y esa es una de las ventajas que nosotros tenemos con ChatGPT, incluso con otros formatos que no necesariamente es de OpenAI. Y es que una vez creado, ya tú no tienes que estar escribiendo. Cuando yo hago los videos, el escribir toma tiempo y a veces yo puedo estar, para un video de media hora, puedo estar 5 horas trabajando solamente buscando la pregunta adecuada. Ya cuando tú tienes un agente de inteligencia artificial, el trabajo está prácticamente prehecho y él siempre va a repetir la misma tarea. Déjenme abrir otra pestaña acá y vamos a buscar el de Javier Jiménez. Y ahora tenemos Javier Jiménez en una y Jesús Manuel en la otra. Vamos ahora a subir el del Tony directamente al mismo canal de Jesús Manuel. Se lo vamos a enviar y vamos a buscar ahora el Tony directamente al de Javier Jiménez y también se lo vamos a enviar. Ya el de Jesús Manuel está y tiene aproximadamente 17 comentarios negativos versus 10 comentarios 17 positivos versus 10 negativos. Dice que este análisis confirma una percepción predominantemente positiva hacia Jesús Manuel, aunque con algunas reservas y críticas, especialmente sobre un vínculo con un partido visto como parte del status quo político. Ese es el resumen básicamente de esos comentarios. Y en pantalla, pues dice que en el segundo conjunto de comentarios el tono sigue siendo positivo, destacándose la honestidad mayormente. En términos de Javier Jiménez, 102 comentarios positivos versus 15 negativos. Y en términos del análisis dice que es un sentimiento conjunto de comentarios. Se observa un tono principalmente positivo, destacándose por su experiencia administrativa. Vamos a seguir buscando información acá. Ahora le vamos a dar el de Mikey y los vamos a enviar ambos. Quiero agradecer directamente a las personas que sacaron de su ratito, me dijeron feliz cumpleaños y se los agradezco un montón. De verdad me hicieron el día. Fue un día bien interesante participar en Tele 11, en 2 programas de televisión en un solo día. Nunca pensé que iba a pasar eso. Pero eso pasa gracias a ustedes por el apoyo que ustedes me han dado y le han compartido los videos. Incluso a Ferdinand directamente, al Molusco, y les doy las gracias. Así que gracias por su apoyo. Mi meta con este canal principalmente es educarlos con inteligencia artificial. Y como el tema ahora mismo es el tema político, pues qué mejor que casar estos dos temas, pero eventualmente vamos a hacer tutoriales, porque al final del día yo quiero que ustedes aprendan a hacer lo que hago yo. Así que vamos a virar para el video para atrás, al análisis, perdón. En términos de Javier Jiménez y el podcast de Mikey, ese podcast, para que tengan una idea de cuál yo estoy hablando, es este que está acá. ¿Dónde está? Jesús Manuel. Es este podcast que está aquí. Nunca lo había escuchado, solamente lo escuché por primera vez buscando información de cómo hacer estos videos, de dónde sacar los comentarios. Y me pareció interesante porque tengo entendido que el podcast de por sí es como que más de reggaetón, de música urbana, pero ellos sacaron estos dos contenidos que para mí fueron exquisitos. Así que aquí está el de Jesús Manuel y este es el de Javier Jiménez. Ahí me pareció fascinante. Pero volviendo al análisis de comentarios de Mikey, desde el punto de vista de Javier Jiménez, tenemos un aproximado de 98 comentarios positivos versus 12 negativos. Básicamente lo mismo. Dicen que destaca la experiencia administrativa en San Sebastián y su perfil como CPA. Y en términos de Jesús Manuel,
14 positivos versus 4 negativos. Y técnicamente dice, la percepción sigue siendo mayormente favorable, aunque persisten algunas dudas sobre su independencia del sistema político tradicional. Y ahora voy a estar abriendo un agente aparte, una ventana nueva, para entonces yo pasarle directamente la información de ambos candidatos a la misma vez. Así que me denme un segundito, vamos a hacerlo. He abierto un agente nuevo, analista de sentimiento, y les vamos a estar dando ahora el extracto de comentarios de Jugando Pelota Dura y le estoy añadiendo que hay dos candidatos. Yo quiero que me analice los dos. Y ahí tienen. En términos de los candidatos, dice que en general los comentarios reflejan un tono predominantemente positivo hacia Javier Jiménez, elogiando su experiencia en la administración pública. En términos de la cantidad de comentarios, dice que Javier Jiménez tiene 9 positivos, 2 negativos. Jesús Manuel tiene 0 comentarios positivos, pero 3 negativos. Vamos ahora a darle el mismo análisis, pero del otro canal que viene siendo Telemundo, que es primera pregunta y reacción inmediata. Vamos a empezar con reacción inmediata, que directamente de Telemundo. Le voy a dar stop porque me está analizando solamente Javier Jiménez. Ahora sí, lo pudo entender bien porque le estaba dando el archivo, pero cogió el primer candidato que vio y aquí tuve que corregirle, decirle vuelve con los dos candidatos para que sepa que hay dos candidatos como tal. Y me está diciendo lo mismo, que la mayoría de los comentarios son positivos hacia Javier Jiménez y dice que por el contrario Jesús Manuel recibe comentarios más neutrales o ligeramente negativos. Jiménez tiene 8 comentarios positivos, un comentario negativo. Y ahora vamos a hacer lo mismo, le vamos a dar el último, que es el de primera pregunta. Y lo mismo, son dos candidatos nuevamente. Ya él sabe los nombres, no tengo por qué repetírselo. Ok, en este análisis dice que el conjunto de comentarios en el apoyo del sentimiento positivo hacia Javier Jiménez es claro y abundante. Jesús Manuel recibe apoyo, pero en menor cantidad y de manera más reservada. Dice que algunos expresan su confianza en su victoria, aunque en términos de elogios específicos o apoyo sólido, su presencia es más débil. Javier Jiménez cuenta con 11 comentarios positivos, 1 negativo, y Jesús Manuel 3 comentarios positivos y 1 negativo. A modo de repaso, estamos hoy analizando aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 videos. A pesar de que la cantidad de comentarios es inferior a los de Molusco, sigue siendo una información sustancial que se puede estar analizando para el propósito que es tener una idea más clara de cómo piensa la gente allá afuera. Todos estos comentarios en total apenas yo diría que llegan a aproximadamente unos 1.500, 2.000 comentarios, que no deja de ser una población sustancial porque hay una mezcla de jóvenes adultos y personas mayores, ya que vienen de diferentes canales. Pero al final de este video, mi interés como tal es que usted aprenda a utilizar la herramienta de ChatGPT y la capacidad de crear agentes de inteligencia artificial para analizar todo lo que viene siendo el sentimiento de los comentarios directamente de YouTube. Esta herramienta solamente analiza eso. Yo le puedo pasar otro archivo, pero no lo va a hacer porque no está diseñada para eso y pudiera tratar y me pudiera hacer preguntas, pero para eso no sirve. Para que usted tenga una idea de cuán viable es tener un agente, yo le voy a buscar ahora uno de los comentarios viejos para que usted vea cuán rápido él analiza esta data. Yo le voy a estar dando ahora los comentarios de Jennifer González y vamos a ver qué aparece. No le estoy diciendo más nada. Esto fue del video pasado, pero es para que usted vea la ventaja de esto. No tenemos que estar preguntando nada. Es prácticamente una aplicación nueva que analiza los comentarios. Ella está leyendo el documento, ya sabe que Jennifer González dice que la mayoría de los comentarios expresan desconfianza y en términos de los positivos y negativos, 35 positivos, 85 negativos. Ahora, este video tiene miles de comentarios, pero no todos los comentarios hablan específicamente de Jennifer González, son bastante ambiguos. Muchos de los comentarios simplemente hacen opiniones con relación al podcast y eso es algo que nosotros vimos. Pero en términos de lo que viene siendo la herramienta, ya ustedes vieron, yo simplemente extraje los comentarios, se los doy. Y este tipo de ejercicio o este tipo de agente de inteligencia artificial, usted lo puede crear para varias cosas. Para ir cerrando este video, vamos ahora a tratar de hacerle la pregunta. En caso de si las elecciones fueran hoy, ¿quién ganaría? Creo que ya tenemos una idea. Sabemos que hay dos candidatos más, pero como esos dos candidatos, pues por motivos cada uno diferentes no han aparecido ante la televisión, pues estamos analizando a Javier Jiménez y a Jesús Manuel. Voy a preparar un chat nuevo, le voy a dar todos los documentos y le voy a pedir que los analices todos de cantazo. Aquí tenemos el chat nuevo, le estoy escribiendo, son dos candidatos, Javier Jiménez y Jesús Manuel.
y voy a coger todo lo que yo tengo acá, que viene siendo esto. Son aproximadamente 3, 7, 9 archivos. Se los voy a estar dando. Todos los archivos están aquí. Tenemos voces de Javier, cara a cara de Jugando Platadura, Tony de Javier, el Tony Jesús Manuel, el Mikey de Javier, Jesús Manuel, primera pregunta, reacción inmediata y posee el cambio. Y ya él va a analizar todo y cada uno de los archivos automáticamente y me va a decir qué es lo que está pasando. Y ahí está el resumen. Los comentarios sobre Javier Jiménez reflejan un apoyo significativo basado, estos son el análisis de ambos. Aquí me sale un total, pero es muy probable que esté obviando algunos comentarios. Acuérdate que le estoy dando mucha data y la está mezclando toda. Son 58 positivos versus 20 positivos de Jesús Manuel. Dice que ambos candidatos tienen un respaldo significativo, aunque Javier Jiménez representa un volumen de apoyo particularmente alto y consistentemente positivo. El único error que pudiera estar pasando en términos de este análisis es que le estamos dando mucha data, es muy probable que no los leyó todos. Las probabilidades de que sí es alta, pero yo estoy seguro que no los leyó todos porque no está tomando en consideración solamente lo que viene siendo los comentarios positivos versus negativos. No obstante, el trend o lo que viene siendo la tendencia es bien alta, donde tenemos un candidato que es favorito saliendo, ¿verdad?, directamente de estas plataformas y de estos videos. Y lo tenemos aquí. Así que eso es todo por hoy. Como les dije anteriormente, la meta con estos tutoriales no es tratar de empujarle la agenda de mi favoritismo. Yo estoy utilizando inteligencia artificial, primero que nada, para convencerme a mí mismo de que esta es una de las mejores herramientas que nosotros tenemos para analizar un evento histórico como son las elecciones de este año, sino para también darle un poco de claridad a ustedes, especialmente a aquellos que todavía están indecisos. Yo no estoy haciendo nada extraño, no estoy haciendo magia, yo simplemente estoy utilizando una herramienta para dársela. En la próxima parte del video, antes de que se acabe, está el tutorial completo de cómo hacerlo para el beneficio de ustedes. Mientras tanto, me voy a despedir aquí y pues si quieren vean el final del video que les voy a enseñar completamente cómo crear estos agentes. Como siempre, Cristo te ama, Dios te bendiga, gracias nuevamente por sus deseos de feliz cumpleaños y nos vemos en la próxima. Chao. Un agente de inteligencia artificial no es otra cosa que esta herramienta o este ente que va a poder realizar tareas, pero no necesariamente es una conversación completa. Para que tengan una idea, yo tengo aquí abierto, déjame cambiar la cámara, yo tengo aquí ChatGPT abierto y esto que usted ve aquí a mi izquierda, esos son los GPT o los agentes de inteligencia artificial y son agentes que están específicamente diseñados para hacer una sola tarea o varias tareas. Hoy yo les voy a enseñar cómo hacer uno bien rapidito, pero quiero que vean por encimita qué es y de qué se trata. Este agente que yo tengo acá, su única función es ayudarme con mi estudio bíblico. Cuando yo le paso información, por ejemplo, en este caso yo le paso información de Calvino, él coge la información y resume esa información. Esa es su única función. Él me resume la información de Calvino porque para mí es más fácil estudiarlo de esa manera. Beneficios importantes de un agente de inteligencia artificial, y quiero que se graben esa frase, agente de inteligencia artificial, porque en el 2026 ustedes van a ver y van a interactuar con miles y millones de ellos, aunque ustedes no lo crean. Ahora, la pregunta que ustedes me imagino que se están haciendo es, pues, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se hace? Pues un agente de GPT se hace de la siguiente manera. Usted viene acá, a mano derecha arriba, siempre donde está su perfil, usted le da y usted va a ver que hay una opción que dice My GPTs. En esta opción usted va a darle para crear. Y es tan fácil como simplemente decirle algunas palabras. Esta pantalla que usted a mano izquierda es como usted crea su agente de inteligencia artificial. Y el feature principal de este agente es que nosotros le vamos a dar el archivo de los comentarios y ya no vamos a tener que escribirle más nada. Él simplemente va a recibir el archivo y él va a analizar toda la data y me va a exportar la data según se la estoy pidiendo. En términos de qué es lo que le estamos pidiendo, dice lo siguiente. Quiero un GPT, que no es otra cosa que un agente de inteligencia artificial, que me dé un análisis de sentimiento basado en el texto que se le va a dar. El file contiene comentarios extraídos de videos de YouTube sobre un candidato y me tiene que exportar el análisis de la siguiente manera. El nombre del candidato, análisis inicial y entre comillas, resumen de lo encontrado en el file y me tiene que dar cantidad de comentarios positivos y cantidad de comentarios negativos. En términos de lo que viene siendo el GPT, yo le doy esas instrucciones y ella automáticamente me va a estar creando un agente de inteligencia artificial que solamente va a hacer una sola función, analizar
los comentarios que se le van a estar proveyendo. Me está proponiendo el nombre de analista de sentimiento y le voy a decir, ok, ya le puso el nombre de analista de sentimiento y mira qué interesante, también me está sugiriendo un loguito para que sea más fácil. Y así de fácil es cómo se crea un GPT o un agente de inteligencia artificial y vamos a estar ahora mismo poniendo la prueba. Lo último que me falta es darle el botoncito acá arriba de darle Create. Por ahora, solamente yo lo voy a estar viendo y si funciona, pues lo comparto con ustedes y le vamos a dar Save. Y esto que está aquí es nuestro primer agente de inteligencia artificial diseñado específicamente para analizar sentimientos en los comentarios que nosotros le vamos a estar proveyendo. Y así, de esta manera, usted puede crear agentes de inteligencia artificial que funcionan específicamente para algo y usted no tiene que estar escribiendo. Espero que les haya gustado el tutorial de cómo crear un agente de inteligencia artificial utilizando ChatGPT. Al final del día, es una herramienta que usted puede crear utilizando otra herramienta. Eso es todo por hoy. Nuevamente me despido. Dios les bendiga. Cristo les ama y nos vemos en la próxima.